Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Son las 6:55 de la mañana. Eh, bueno, hoy es 27 de marzo. Hoy es mi cumple. Y nada, quería grabar este vídeo porque estaba ahí reflexionando, haciendo el proceso y tal. Y me empezaron a venir como recuerdos de cuando era más pequeña. Y empecé como a... O sea, eran recuerdos que siempre he tenido, pero que los inconscientemente como que los intenté taponar y los intenté como, pues eso, tapar, porque sí es verdad que en esas cosas fue como que lo sufrí más en el sentido de, al final cuando eres una niña pues sufres más en ese sentido, que bueno, no he explicado del qué es, pero ahora lo entenderán. Pero que nada, que básicamente era como que lo fui dejando de lado por no darle como más mm, energía y atención a eso. Entonces justo estaba haciendo antes el proceso y me acordé de todo eso y nada, quería compartirlo porque creo que a muchas personas también les ha pasado y es algo que les puede afectar y mucha gente también se queda atrapada en el pasado, se queda como dolorida por las cosas que pasaron y es como que están ahora aquí, pero su atención está atrás. Entonces es como que no terminan nunca de avanzar y literalmente con el pasado no puedes hacer nada, o sea, el pasado no puedes volver atrás y cambiar las cosas, entonces tú tienes la decisión de elegir si ahora, da igual lo que hayas pasado, que puedes elegir si ahora construir de verdad esa vida que quieres o seguir como quedándote en el pasado, afectándote por eso y victimizándote y no sé qué. Entonces, cuando tú tomes la decisión de ya pasar al futuro en el sentido de, no al futuro, sino en el presente, porque cómo construyes tu futuro es construyendo en plan, estar presente cada día y tomando las decisiones correctas cada día, pero básicamente es hasta que tú no tomes la decisión de dejar ya atrás el pasado y perdonar todo eso que, pues alguien que te hizo daño, todas esas situaciones que al igual te causaron como un impacto emocional, porque también tus creencias de ahora vienen por esas cosas, por esos impactos emocionales y por esas también situaciones que te hayan pasado, algo que alguien te haya dicho. Entonces, si tú no decides de verdad dejar eso atrás y ahora centrarte en el ahora, en el presente, vas a seguir atrapada ahí. Y sobre todo decidir el hecho de que todo eso que alguna vez te pasó no te siga como afectando y no influya en tus creencias de ahora, que creo que es lo más difícil de hacer, pero obviamente es con trabajo y las puedes sustituir por nuevas mediante afirmaciones, mediante creando esa versión ahora tuya que quieres ser. Entonces nada, lo que quería compartir era que me estaba justo acordando antes de que yo siempre he sido como, en plan, a mí siempre me ha costado como el hecho de socializar. No hasta el punto ese máximo de la gente que ves que no habla nada o que le cuesta un montón, un montón. No hasta ese punto, pero sí no soy la típica extrovertida, en plan, ¿sabes qué? La típica persona que socializa con todo el mundo súper fácil y que dices, hola, como de repente tiene, ¿sabes? Tantos amigos en el sentido de que tiene como ese don de socializar. Entonces, yo nunca he sido de esas personas. De hecho, eran las típicas que, ¿sabes? Siempre estaba con... Tenía pocas amigas, en plan, lo típico, el grupito, ni siquiera el grupito de amigas. Yo siempre veía a la gente que iba con grupos enormes de gente y era como, Dios, ojalá estar ahí, no sé qué. Ahora ya soy más consciente de eso y de verdad que no cambiaría nada de eso. Y sé o sea, soy consciente de por qué la gente va en grupos tan grandes y bueno, ya eso es otro tema para tocar. Pero básicamente he sido como de tener la misma amiga siempre o dos amigas más, pero en el sentido de también como con ese miedo detrás de sentirme como insegura, en el sentido de sentir siempre como que no encajaba. Bueno, sigo. En plan, siempre sentía que era de las que no encajaba o sentía también como si, o sea, era algo mío realmente, era como un miedo bastante top, en plan, sentía como que al igual, vale, estaban conmigo, pero a las espaldas era como que al igual no querían estar conmigo o no querían que yo estuviera ahí.
bueno, trabadas mías, creencias mías, entonces era como que siempre me pasaba eso con todo el mundo. Y quieras o no, cuando te pasa eso de pequeña, que es cuando más empiezas como a socializar, cambias como de amistades también. Entonces es como que eso se me quedó grabado. Luego también, bueno, esto es más ya, em, en plan con mis primas, con dos de ellas, em, era como que éramos tres, ¿no? Entonces era como que había una que era la más mayor, que era como la que siempre estaba como al mando de, por así decirlo, del grupo. Entonces era como que las dos, yo y mi otra prima, que es un año mayor que yo, pero éramos las más pequeñas, éramos como que siempre queríamos estar con ella, porque claro, era la más grande y con ella era todo súper divertido y no sé qué. Entonces se creaban como ahí bandos, por así decirlo. Era como que las tres nunca podíamos estar juntas. O eran ellas dos o era yo y mi prima mayor. Yo con mi prima pequeña no éramos nunca. Bueno, hasta más tarde. Pero bueno, básicamente con esto quiero decir que también hubo ahí otra cosa que me marcó bastante. Y fue el hecho de... Es que, wow, ahí en esa época sí que me marcó bastante. La verdad que lo pasé bastante mal. Pero lo quiero decir para que también la gente que haya pasado por cosas así entienda que hasta que no perdone a ciertas personas que al igual le marcaron emocionalmente, tú no vas a avanzar. O sea, realmente no es que las perdones a ellas, sino que te estás perdonando a ti. Hasta que tú no des ese paso, no vas a avanzar, no vas a salir de ese bucle de estar anclada ahí. Entonces a mí me costó bastante perdonar eso porque realmente me dolió bastante. Pero me di cuenta que también éramos pequeñas, que al igual ellas no eran del todo conscientes y no lo hacían con mala intención. Pero básicamente me acuerdo que hubo ahí como una época que fui yo más como la que se quedaba fuera del grupo, como la que no encajaba, y eran ellas dos siempre. Entonces, me acuerdo una vez que, porque vivíamos enfrente, entonces era lo típico de que salíamos a jugar a la calle, entonces fue como que le fui a tocar el timbre para ver si jugábamos. Y claro, yo sabía que estaban dentro, porque se escuchaba, o sea, se escuchaba que estaban dentro. Y yo era tocando la puerta y no me abrían. Vamos, como que se escondieron como para que yo pensara que no había nadie. Y yo tocando, en plan, me eché a llorar y todo porque sabía que estaban dentro y yo sé que están dentro, tal. Y nada, no me abrían. Y, y después yo me iba a mi casa llorando, en plan, le decía a mi padre, no, es que no quieren jugar conmigo, no sé qué. Entonces nada, esas cosas parecen tonterías, pero te marcan. Luego también otra vez fui a jugar con ellas, lo típico con las muñecas y no sé qué. Y recuerdo que ellas dos estaban jugando y a mí fue como que me lanzaron un muñeco para allí y me dijeron, no, juega tú allí. Y era yo jugando sola con un muñeco y ellas dos allí con las Barbies y con los coches super guay y todo. Y era como, ese día sí que me dolió, ese día sí me fui llorando, pero vamos. O sea, son cosas que lo piensas ahora y dices, vale, al final es algo que ya, en plan, pues éramos pequeñas y lo que dije antes, en plan, lo terminas como perdonando. Pero sí recuerdo años después, en plan, ya éramos más grandes y cada vez que nos veíamos en las comidas familiares y tal, yo era como por dentro siempre tenía como ese resentimiento, en plan, me acordaba siempre de ese momento y era como que no entendía el por qué. Entonces, justo antes me estaba acordando de eso y, y es que veo a esa Gabriela más pequeña y es como, me da pena, en plan, porque de verdad tengo la imagen de yo jugando ahí sola y ellas al otro lado, ahí enfrente mío, jugando, pero a mí no me dejaban jugar. Y era como, wow. Pero bueno, básicamente lo quiero compartir porque es como que eso también marcó bastante en el hecho de luego más grande seguir pensando eso, en plan, intentaba socializar y era como que me costaba, tipo, no era como que yo por mi parte salía el hecho de, ¿sabes? De dar esa intención como de querer llevarme con esa persona o de querer hacer algo más. Entonces era como que eso me marcó bastante. Son creencias limitantes que se te quedan de la infancia, de cosas que te dicen, de cosas que hacen. Y luego te afecta cuando eres más mayor. Por eso es la importancia de
crear un proceso en el que analices esas cosas y eliminar todo eso que te está limitando ahora, esos miedos, esas creencias. Pero es que como único lo haces es parando y empezando a analizar, aunque sea doloroso, o sea, es muy incómodo ponerte y hacer como una vista al pasado, por así decirlo, que se dice que no hay que ir al pasado, ¿no? Pero pasa estas cosas así, realmente tienes que ir como hacia atrás para ver por qué él ahora tienes esos miedos, esas creencias o esas limitaciones, porque siempre viene de atrás. Entonces, hasta que tú no vayas atrás y realmente analices todo eso que crees que es por lo que te está frenando ahora y empiezas a trabajarlo, a perdonar, a aceptar, o sea, tienes que aceptar y perdonar, es el paso más importante. Si tú lo único que haces es intentar evitar eso, intentar como taparlo más, eso va a salir, tarde o temprano va a volver a salir. Entonces, hasta que no hagas ese trabajo de introspección, de incómodo, porque es incómodo, pero eso es el desarrollo personal, empezar a trabajar en todas esas áreas y no como seguir sumando sin primero restar todo eso que no te deja seguir creciendo, porque si no vas a estar así, en plan, ni avanzas, ni nada, o sea, te quedas ahí como estancada. Entonces, básicamente, la conclusión de este vídeo es que aceptes y perdones todo eso que algún día pues alguien te hizo daño o lo que sea, pero realmente que no te lo quedes como tuyo y que tú no eres el problema, o sea, son creencias tuyas que tienes limitantes y son cosas que tienes que empezar a trabajar, porque es eso lo que te está frenando de verdad a avanzar en ciertas áreas. Entonces, empieza a trabajarlo, empieza a eliminarlo, ponte incómoda haciendo el trabajo, o sea, lo vas a agradecer. Es incómodo, pero lo vas a agradecer. Y trabaja en crear esa versión tuya de la que tu niña interior estaría orgulloso. Deja de hacer esas basuras que sabes que esa niña interior diría, pero ¿qué coño haces, tía? O sea, deja de hacerlo, los vicios, los malos hábitos, esas cosas, o sea, deja de hacerlo y empieza a construir esa persona y esa vida que realmente quieres. Porque es solo tu responsabilidad, o sea, solo es tu responsabilidad crear eso que quieres, o sea, de verdad no depende de nadie más. Entonces, cuando entiendas de verdad que solo tú tienes la decisión de empezar a crear esa vida que quieres y esa persona que quieres, vas a dejar de depender de cosas externas, vas a dejar de creer que necesitas algo más para empezar a hacer los cambios y vas a realmente poner el trabajo, porque sí, yo hace 2 años todavía todo eso me estaba limitando y muchas cosas más. Entonces me tuve que poner incómoda, me tuve que poner a trabajar en esas cosas y lo sigo haciendo, obviamente, siempre hay cosas que mejorar, pero tienes que hacerlo. Si lo intentas evitar va a salir tarde o temprano. Así que nada, empieza a trabajar en esas cosas y empieza a crear ya de una vez esa vida y esa persona que, o sea, que admiras y respetas literal. Tú mírate al espejo y di, ¿estás orgullosa de la persona que eres ahora? ¿Te admiras como persona? ¿Te escucharías si te tuvieras que dar consejos? Si tu respuesta es que sí, es que vas por buen camino. Si tu respuesta es que no, es que sabes que tienes que empezar a trabajar. Entonces ahí está la clave. Haz ese ejercicio porque te va a ayudar muchísimo. Así que nada, por aquí debajo tienen mis redes, por ahí estoy documentando más mi día a día. Pueden ver todo lo que estoy haciendo, cómo ayudar a las chicas a cambiar su físico, su mentalidad, sus hábitos. También tienen la info por aquí si quieren pues que les ayude a crear esa persona que admiran y respeta, a trabajar en estas cosas, la mentalidad, los hábitos, cambiar tu físico. Así que nada, recuerda que está en tu decisión y que si no empiezas ya, pues nadie lo va a hacer por ti. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que les haya gustado.